Vamos a ir al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 17 en esta noche. Tengo el privilegio, la oportunidad. Dios me miró con agrado para que este día me parara antes aquí, ustedes en su altar. Siempre venir al altar del Señor es una cosa diferente. Es una unción totalmente fuerte, es una corriente fuerte, amén. Y por supuesto usted que está en este lugar lo puede sentir juntamente conmigo. Somos invadidos por esa nube todos. En esta noche yo quiero hablarles como esta palabra me habló a mi vida. Quiero hablarle al interior suyo. Es más, quiero decirle que Dios quiere hablarle al interior suyo. Ahí en lo íntimo donde solamente usted entra. Pero yo quiero que usted haga algo en esta noche y diga: abro mi corazón. Hágale seña como que lo está abriendo. Abro mi mente y mi espíritu para que esta palabra primeramente me convenza y esta palabra fluya y esta palabra hable a nuestras vidas, amén. Porque para eso es que nosotros venimos aquí, para que el Señor nos cambie. Todos los días necesitamos un cambio. Todos los días necesitamos ser diferentes. Nunca hay un tope. Le llaman esta palabra al tope, al cierre, a lo último, a donde termina. Pero en la vida del evangelio nunca se termina de aprender ni de recibir. Amén. Mire qué poderoso es. Nuestro Dios siempre suple y a tiempo. Amén. Así que vamos a hablar en primera de Pedro capítulo 3 verso 8 al 17 en esta noche. Yo quiero hablar de la buena conciencia. Y no quiero que se lo diga al que tiene a su lado, hoy es para usted, es en lo personal y en lo íntimo. ¿Tengo buena conciencia? Hágase una pregunta a usted mismo. Deje de pensar si su hermano lo tiene o no lo tiene. Hoy Dios quiere personalizar esta palabra con cada uno de nosotros. Tengo una buena conciencia. Háblese a sí mismo. Háblale al interior, ahí donde verdaderamente existe el Gilberto, ahí donde verdaderamente existe el Gerardo, donde existe Doris, ahí donde existe usted, ahí donde solamente usted abre la puerta y la cierra. Dice esta palabra en primera de Pedro capítulo 3 verso 8, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. O sea, finalmente una buena conciencia es de un mismo sentir. Mire, ponga atención a las características que empieza a dar Pablo. Pablo, Tito, Timoteo, Pedro se encargan de hablar de la conciencia. Y no es solamente en un verso bíblico. Significa que la conciencia del hombre es muy importante para la salvación. Nadie que diga que tiene mala conciencia es salvo. Vamos a empezar. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, con una conciencia en un solo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente. Oiga bien, usted si tiene buena conciencia sabe amar. Misericordioso, amigables. Oh, aquí empieza lo bueno. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, y que es lo más difícil, que usted lo maldigan y usted bendiga. Sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Quiero que lo hablemos más fuerte. El que quiere amar la vida y ver días buenos y sus labios de que no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. El 12. Porque los ojos del Señor están sobre los y sus oídos atentos a sus, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen
el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa y ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para los que de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Esto es tremendo, hermano, esto es terrible, esta palabra. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Poderosa es tu palabra, Padre, en esta noche, Señor. Tú hablarás a nuestras vidas, Padre. Tú repartirás conforme, Señor, a tu propósito. Porque la palabra, Señor, no regresará vacía, ni como címbalo resonante que solamente hará un ruido, sino que quedará como eco en los corazones y transformará las vidas y dará testimonio, Señor, que tú habitas en nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que ates en los aires toda distracción, todo cansancio, todo peso, toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que quiere estorbar, Padre, para que nuestra conciencia en esta noche reciba una palabra, Señor, de cambio, para que nuestra conciencia se alinee al propósito por el cual hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Padre, en esta noche te pido que invada como una nube, Señor, este lugar y nos llene de tu palabra y nos transforme con tu palabra. En esta noche, Señor, te pido que descienda sobre este lugar ángeles, que defiendan, Señor, esta palabra y la den y la repartan a cada uno que ha venido sediento y hambriento de ti. Que en los aires, Señor, en el internet, en las redes sociales también, esta palabra pueda dar vida, esperanza y sea eficaz en toda vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse usted que está en este lugar, comparta desde ya esta palabra. Dios no quiere hablarnos hoy a través quizás de una palabra con bulla, con gritos. Quizás posiblemente para muchos esta palabra no sea para ellos, aunque yo creo que siempre la palabra nos bendice. Siempre es algo para nosotros. Así que no se agache, sino que afírmese para recibirla y que la atesore usted en su corazón. En esta noche, más que todo, quiero compartir el consejo que Pablo da en las epístolas. Lo podemos ver en los diferentes libros, escrituras y cartas que Pablo envía, y hablan muchos versos bíblicos acerca de tener una buena conciencia. En esta noche voy a compartir unos versos resonantes que a mí me parecieron que Dios puso en mi corazón que los compartiera con ustedes. Si usted quiere llamarle una enseñanza, puede ser una enseñanza, pero sobre todo es un consejo que llegue a tiempo a nuestras vidas. Pedro está hablando acá de una buena conciencia y él comienza dando todo lo que una buena conciencia da de fruto, todo lo que una buena conciencia hace que nazca en nosotros. Pedro está hablando acerca de ir en un mismo sentir, de ser compasivos, amados, fraternales, misericordiosos, amigables y sucesivamente. Usted lo puede volver a leer. Pero sobre todo nuestra conciencia. Yo traigo ahora en esta noche un concepto que lo escribí y lo quiero compartir con ustedes para que sea de bendición a su vida. Dice que la conciencia es una facultad interior que nosotros tenemos de la mente, que juzga la rectitud moral de los pensamientos. Oiga, la conciencia abarca los pensamientos, las palabras y las acciones.
Independientemente de los deseos, la conciencia siempre sabe la verdad y lo justo. La conciencia tiene la responsabilidad de darse a conocer en nuestras palabras. Por eso cuando leíamos acá donde dice que el que quiera vivir, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Porque nosotros por nuestro hablar damos a conocer qué tipo de conciencia nosotros tenemos, qué tipo de personas nosotros somos. Y habla de las palabras y las acciones. Porque nosotros podemos tener buenas acciones, pero usted puede tener una mala conciencia. Y es por eso que muchos de nosotros podemos hacerle el bien a unos, pero hacerle el mal a otros. Y hoy esta palabra quiere decirnos que nosotros tenemos que tener dominio propio también en nuestra conciencia. Porque nuestra conciencia son los pensamientos también que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Déjeme decirle que las intenciones no nacen del corazón, sino de la conciencia. Y es bueno tener en claro esto. ¿Sabe por qué? Porque el corazón a veces se vuelve débil. A veces el corazón por amor puede dañar, puede perdonar, puede hacer morir, puede hacer tantas cosas. Pero la conciencia siempre te dice la verdad. El corazón muchas veces es engañoso, pero la conciencia te dice verdaderamente cuál es el propósito en ti. Fíjese que la conciencia, como escribí aquí, dice, siempre sabe la verdad y lo justo. ¿Cuántos recuerdan aquellas caricaturas donde veíamos, quizás pequeños, quizás todavía existan, donde al lado derecho salía un angelito y al lado izquierdo del oído salía un diablito? Si se recuerdan de esas caricaturas, muchos de ustedes quizás las han visto o no han tenido la oportunidad. Esa caricatura significaba que la persona decidía a quién ponerle atención y qué hacer. Cuando aquel muñequito, cuando en aquel cartoon alguien estaba en el momento de hacer algo, la conciencia, el angelito le decía, no lo hagas, no lo hagas. Y el diablito le decía, hazlo, hazlo, como enojado. Pues déjeme decirle que eso es algo equivocado. Porque la conciencia siempre dice la verdad. La conciencia siempre sabe si está bien o mal. Y para eso podemos ir a Génesis en el capítulo 3, versos 7 y 8. Esto comienza desde un principio, cómo hay la buena conciencia y la mala conciencia. Y nosotros decidimos qué hacer. Dios crea a Adán y a Eva en el huerto y los pone ahí y les dice, ustedes conocen la historia perfectamente, donde Él le dice que no deben de comer del fruto del árbol. Podían comer de todos, pero no de aquel árbol. Estaba apartado, que estaba en el centro del huerto del Edén. Y ustedes saben que la serpiente astuta engaña a Eva. Desde ahí comienza la debilidad en la conciencia del ser humano. Nosotros desde la creación teníamos una buena conciencia. Habíamos sido creados para adorar a Dios y para vivir eternamente sin conocer la muerte, sin conocer el pecado. Mas la debilidad de la conciencia de Eva y de Adán hace que el hombre peque y caiga de la gracia en ese momento. Y entonces el hombre descubre, y mire lo que dice, se lo quiero leer rápidamente, porque quiero compartir para que usted entienda lo que Dios verdaderamente tenía preparado para el hombre. En Génesis capítulo 3, verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y le voy a leer rápidamente el 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí podemos ver que Dios había creado al hombre con una conciencia limpia y pura, inocente. Mas sin embargo, cuando la mujer y el hombre toman de aquel huerto, empiezan a discernir bien y el mal. Y entonces es cuando comienza la conciencia del ser humano a torcerse y a dañarse.
Miren lo que dice, voy a leerles ahora lo que dice en Tito, Timoteo 4:1-2. Les voy a leer primero Timoteo 4:1-2, porque yo quiero que nosotros en esta noche salgamos con una conciencia diferente. Yo creo fielmente que Dios va a hacer un cambio en nuestras vidas. En Timoteo habla de una conciencia cauterizada. Y en Tito capítulo 1, versos 15 y 16 habla de las conciencias corrompidas. Yo quiero en esta noche basarme en estas dos partes, una conciencia cauterizada y una conciencia corrompida, porque hoy en este tiempo estamos viendo que las mentes y los pensamientos de los hombres están cauterizados. Timoteo dice en el verso bíblico, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Timoteo está hablando claramente que el hombre, de tanto escuchar demonios y pensamientos, porque son demonios, la mala conciencia, son demonios que vienen a tu mente y a tu corazón. Y dice que de escuchar eso, la doctrina, el hombre se va torciendo y se va cauterizando. ¿Sabe qué es cauterizar? Cuando usted tiene una herida, tiene algo que no se sana con algo, con un medicamento, lo tienen que quemar, lo tienen que congelar, lo tienen que frizar. Esto quiere decir que hay mucha gente con la conciencia frisada en este momento. Hay mucha gente con la conciencia que está paralizada. Nosotros podemos tener movimiento en nuestro cuerpo, pero nuestra conciencia tiene un problema, tiene una enfermedad paralítica. ¿Y sabe qué pasa cuando la mente está paralítica? Todo el cuerpo, el espíritu y todos sus hechos son enfermos y paralíticos. No sé si usted está entendiendo la palabra en esta noche. Es por eso que vemos gente que hoy está adorando al Señor y mañana está diciendo que ya no quiere nada con Dios. Es por eso que vemos gente hoy sirviéndole con todo al Señor en posiciones, cantándole, adorando, predicando, y mañana están perdidos y no saben ni para dónde correr, porque su mente, su conciencia se paralizó. Timoteo está hablando aquí, dice, por la hipocresía de mentirosos. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos una conciencia sucia, una conciencia paralizada, nos volvemos mentirosos e hipócritas? Y esta palabra es fuerte, pero es verdadera y es eficaz. Tan eficaz es que traspasa las coyunturas hasta los tuétanos del corazón del hombre. Y yo creo que en esta noche esta palabra lo va a hacer en nuestras vidas. Timoteo dice que nos volvemos hipócritas, nuestra conciencia se vuelve hipócrita. Por eso usted puede abrazar hoy, amar a una persona y mañana no quererla ni ver, ni siquiera en pintura, mucho menos sentarme al lado de aquella persona. Usted puede decir en esta hora, yo te amo, quiero estar contigo en el ministerio hasta el final, y mañana no decirle ni adiós. Porque hay una hipocresía en nuestras mentes. Hay algo que está dañado en nuestra conciencia. ¿Sabe que nuestra conciencia verdaderamente es una facultad interna dada por Dios? Es un sentido que nosotros tenemos por dentro. Ese es algo como una ventana a los valores, que entra Dios y usted puede tener buenos valores o malos valores. Una persona sin conciencia es capaz de hacer muchas cosas. ¿Ha oído usted gente que le dice, es que usted no tiene conciencia? Mire, es inconsciente. Significa que no está razonando lo suficiente, que no está razonando bien. Nosotros tenemos que poner atención a la conciencia y a los pensamientos que vienen a nuestra mente. Tito dice que estaba cauterizado, que estaría en este tiempo. Esta palabra es profética, se está cumpliendo, siempre se ha cumplido, hermanos. Es por eso que vemos doctrinas torcidas, es por eso que vemos gente, jóvenes, hombres, mujeres, porque ¿sabe qué? La mala conciencia no solamente es para los jóvenes.
A veces nosotros pensamos que solo los jóvenes fallan y ellos no tienen conocimiento y no tienen conciencia. Hay gente que llega vieja, muere y sin conciencia buena alguna. Es por eso que Timoteo dice, en aquellos tiempos, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Cuando nosotros perdemos la conciencia, ni siquiera creemos en lo grande que nuestro Dios puede hacer. Porque nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Una conciencia cauterizada es una persona prácticamente sin vida. Es una persona que ha perdido la noción de lo que es y empieza a hacer cosas que antes le decía que eran mal, que eran pecado, hoy le dice que está bien, porque ha cambiado la buena conciencia por una mala conciencia. Miren lo que dice Tito, capítulo 1, verso 15. Tito fue tan específico y un poco más fuerte y dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren lo que Tito está aclarando aquí, que la mente se corrompe por la conciencia corrompida. Y nuestras obras también son en vano. Usted no puede decir que tiene buena conciencia haciendo el bien, pero por dentro usted está deseándole el mal a las personas. Usted no puede decir que ora por alguien y por dentro está criticándolo y desechándolo. Esa es una mala conciencia, es una conciencia corrompida, que dice que nada le es puro, pues hasta su mente está perdida. Fíjese que nosotros, cuando tenemos una buena conciencia, sabemos discernir lo bueno y lo malo. Y nos frenamos. La conciencia te dice, no lo hagas, aunque el corazón quiera. Y es aquí donde muchas veces nosotros decimos, es que no me equivocaba, la conciencia me decía y yo no obedecí. Es que mire, yo esto y lo otro y no le puse atención a mi conciencia y hice lo que yo quería. Y a veces es tarde reflexionar en este punto. A veces llegamos tarde a tomar en cuenta la conciencia. Fíjese que la conciencia es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros reflejamos una buena conciencia si tenemos el Espíritu Santo. Y siempre decimos lo mismo. Usted puede danzar, puede brincar, puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede cantar, puede servir, puede enseñar. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo y tiene una mala conciencia, es en vano. Es en vano que nosotros hagamos tantas cosas si estamos corrompidos por dentro. Tarde o temprano el Espíritu Santo lo sacará a flote. Es el tiempo de tener una conciencia estable en nosotros. Es el tiempo de tener una conciencia firme en nosotros. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestros valores. La conciencia da testimonio de las acciones, del tipo de conciencia que nosotros tenemos. Es así como nosotros actuamos. Mire, es tan fácil identificar una persona cuando tiene una mala intención con uno. ¿Sabe por qué es tan fácil identificarla? Porque usted inmediatamente, el Espíritu Santo también le dice, tiene una mala intención. O sea que la conciencia, cuando el fruto del Espíritu Santo, la conciencia está en nosotros, el Espíritu Santo también nos advierte quién tiene una mala conciencia. Tú mismo identificas cómo estás en ese momento. Tú mismo te das cuenta que empiezas a aceptar lo malo en ti y entonces empiezas a decir qué está pasando en mí.
nosotros mismos podemos identificar cuando nuestra conciencia se está desviando de lo que Dios ha planeado para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. Tito habla claramente y dice conciencias corrompidas. O sea, ¿qué quiere decir? Conciencias corruptas, conciencias pecadoras. Miren, muchas veces nosotros no hacemos el pecado en hechos, pero en nuestra conciencia lo estamos llevando a cabo. Con nuestros pensamientos lo estamos efectuando y estamos pecando. Mire, la conciencia es tan importante, ponerle atención en qué estado la tenemos. Si tenemos una buena conciencia o tenemos una conciencia mala. Las cosas, dice, son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro. Ahí es cuando nosotros empezamos a decir, esto está bien, esto es permitido, esto lo puedo hacer, nadie me ve, nadie lo sabe, nadie lo sabrá. Mas Dios conoce el interior y lo profundo de nosotros. Dios sabe en lo que tú estás pensando en este lugar. Dios sabe de la manera en que tú estás mirando. Dios conoce qué tipo de conciencia tú tienes, cómo tú actúas con los demás. Dios conoce la intención, esta es la intención que hay dentro de ti. La conciencia puede hacerte daño, además la conciencia puede hacerte daño a ti mismo o hacia los demás. Y hoy es un tiempo muy importante donde nosotros debemos de hacer conciencia, como decimos. ¿Sabe qué es la conciencia? Es confrontar a nosotros mismos con sabiduría. La conciencia dice que nosotros con sabiduría nos refrenemos y con sabiduría le digamos no a lo que debe de ser no. La conciencia no se equivoca, hermanos. Muchas veces nosotros cometemos errores en contra de nosotros mismos. Muchas veces nosotros dañamos en contra de nosotros mismos. Y volviendo a lo que decía Pedro, muchas veces es difícil cuando murmuran sobre nosotros, de nosotros, refrenarnos y y evitar que la conciencia maquine la venganza. Es por eso que decía Pedro que lo dejáramos. Dice teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos una buena conducta es porque tenemos una buena conciencia. Y Dios se encarga de pelear por nosotros. Yo estoy hablando esta palabra porque Dios me la puso. Nosotros debemos de dejar que Dios tome control y nuestra conciencia no se ensucie, no peque, porque es posible que usted no haga nada con sus manos o con su boca, pero en sus pensamientos esté deseándole el mal al otro o maldiciendo, como decía al principio. Nosotros tenemos que caminar bajo un mismo sentir, hablaba al principio, y amándonos los unos a los otros. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia, somos capaces de hacer bien. Que aunque a nosotros nos hagan mal, nosotros hacemos el bien. Que aunque a nosotros nos maldigan, nosotros sabemos bendecir. Porque de eso se trata, que en nuestra conciencia le mande la señal a nuestro corazón. Porque viene del Espíritu Santo y se lo envía en nuestros pensamientos. Es por eso que mucha gente hasta pierde el sueño cuando tienen una mala conciencia. Y es tan importante también hablarle al pasado y dejar que la conciencia se limpie. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Y he aquí dice, las cosas son nuevas. Eso significa que hasta tu conciencia es nueva, es renovada, es cambiada, es transformada. Es por eso que lo que hiciste en el pasado no te puede estar remordiendo en el presente. Y de eso es muy importante que nosotros recibamos libertad, amada iglesia, porque muchas veces nuestra conciencia nos quiere regresar al pasado y el pasado te daña.
y puede dañar la conciencia que en el presente puede ser de bendición para alguien. Puede tu boca bendecir a alguien. Porque nuestra conciencia hace dos cosas en nosotros. O nos bendice o también nos puede mantener cautivos en un remordimiento. ¿Sabe usted qué es el remordimiento? ¿Ha experimentado usted un remordimiento de algo que hizo en alguna ocasión? Cuando nosotros hacemos algo que no es debido, que no es agradable, primeramente tenemos que darnos cuenta que no sea agradable delante de Dios y refrenarnos, ponernos un freno en ese momento. ¿Sabe que cuando yo tenía alrededor de 17 años, una de las cosas que marcaron mi vida, que hoy en día lo puedo recordar para testificar? Recuerdo que en cierta ocasión yo siempre fui muy refrenada a lo malo. Estudié en un colegio muy delicado, eran monjas, pero me enseñaron los muchos valores, como hablo, la conciencia. Y era muy temerosa de hacer cosas malas, hasta de copiar. Era tan difícil para mí copiar. Yo podía tener mis libros y me los pasaban, los papelitos, y yo con mi cara yo decía que estaba copiando porque mis ojos hablaban. Y recuerdo que en cierta ocasión unas compañeras agarraron un llavero de una joven, una compañera, que se lo había regalado o se lo iba a regalar a un maestro, no sé ni bien la historia. Y me dijeron, toma este llavero, y como yo era la tesorera en esos años de la escuela, y había un evento en la escuela y tenía que ir a recoger una comida y unos pasteles, y yo iba a salir con unas monjas y los choferes de ellas y 3 compañeras más, y me dijeron, tira este llavero donde no se encuentre. Y yo lo hice. Yo sabía que en ese momento en mi mente rápida me envió el mensaje mi conciencia y me dijo, no lo hagas. Y yo lo hice. Y nunca se me olvida porque se me hicieron callos en los dedos. Fueron más de 3,000 líneas que nos hicieron hacer de un día para otro. Alrededor de las 4 a las 7 de la mañana tenían que estar esa mañana, que no debíamos de agarrar lo ajeno. Y recuerdo que cuando preguntaban las monjas y decían, ¿quién agarró ese llavero? Mi conciencia me acusaba. Nadie podía creer porque yo nunca me metí en problemas, hermano, gracias a Dios. Siempre fui muy apartada como Eunice. ¿Quién agarró ese llavero? Volvían a preguntar una y otra vez. Si la monja le hubieran dicho fue Doris, no me hubieran creído. Pero yo había sido de verdad que lo había tirado. No se los quité yo, pero yo participé. Y me recuerdo que esa vez mi mamá me dijo también, ¿y quién habrá agarrado ese llavero? Y eso me volvió a pegar duro en la conciencia. Porque no dormí toda la noche haciendo esas líneas. Fue una de las experiencias más fuertes de un remordimiento, de una mala acción, de una mala conciencia, de tomar algo que no era mío. Y le dieron por mucho tiempo el llavero y volvían a preguntar por semanas. Y fue duro para mí nunca decirlo hasta el día de ahora. Si hay alguien que lo ve en las redes sociales o si hay alguien de mis compañeras, sabrá que fui yo la que tiró el llavero. Y el grupito de 3 muchachas que me lo dieron, que eran muy tremendas. Y por mucho tiempo la conciencia me decía, fuiste tú agarraste. Y sucesivamente en el transcurso de la vida hay cosas que nosotros tomamos. Esto lo tomo en la juventud. Hace alrededor de quizás año y medio, por ahí, fue una de las fuertes también que yo cometí. Y lo digo públicamente porque uno tiene que reconocer, cuando uno reconoce las malas acciones de las actitudes, cuando la conciencia te manda a hacer algo malo y uno se arrepiente, tiene que reconocer. Trabajando yo había una señora tan difícil donde trabajé la última vez. Yo siempre la saludaba y ella nunca me contestaba. Siempre le sonreía y ella me paraba una cara. Nunca había habido un motivo. Simplemente la señora peleaba con todo mundo. Y yo decía, un día esta señora tiene que cambiar. Y a veces me molestaba un poco, yo decía, ya no la voy a saludar, pero yo siempre de repente cuando yo la veía asomar en el elevador
o en la puerta, de repente en los pasillos, ya yo la tenía enfrente, yo siempre la saludaba. Y un día yo miré, y se lo digo honestamente, y lo reconozco, miro que la señora enfrente de su oficina había un bebedero de agua que estaba inhabilitado, y siempre llevaba yo basura ahí. Y esa ocasión era un café, y yo me lo imaginé, mi conciencia me dijo, es de la señora de aquí. Y yo dije, lo voy a tirar porque siempre dejan basura ahí. Y el café estaba lleno y estaba caliente. Mi conciencia me decía, es de ella, seguramente lo dejó ahí, está dentro, ya lo va a tomar. Y yo lo agarré y lo tiré, porque yo sabía que todo lo que había en los pasillos se debía de tirar. Pero mi conciencia me estaba diciendo que ese café estaba fresquecito, que en ese momento lo habían puesto ahí, que yo debía dejarlo ahí. Y yo lo tiré. Y lo hice intencional, porque no voy a hacerme mentirosa, lo hice intencional. Y después, cuando la señora me pregunta por el café, yo le dije, yo lo tiré, yo lo acepté, yo lo tiré. Y me dijo, pero es que era mi café. Y le digo, pero usted lo dejó ahí, ahí siempre dejan basura. No, pero es que estaba calientito, usted debió de suponer. Y me habló a la conciencia. Y yo dije, sí, de verdad, yo lo debí dejar ahí, pero como siempre dejan basura, me excusé. Porque una de las cosas terribles que la conciencia tiene es que se excusa para aceptar su error, para evitar aceptar la debilidad que usted tiene. Porque una mala conciencia da a conocer que usted es una persona débil. Y yo me excusé en que yo debía de tirar todo. Y ese día yo dije, yo no voy a poder dormir. Y yo tengo que reponer esto. Y fui y compré un termo muy bonito. Y fui y le toqué la puerta el siguiente día a la señora y se lo llevé con café. Y le dije, discúlpeme. La señora me maltrató, hermanos, como no tienen una idea. Y yo dije, refreno mi lengua porque yo sabía que ese café podía ser de ella. Y si quiero ver mis días buenos, refreno mi lengua. Yo tenía el derecho por la autoridad. Mire, a veces uno sobrepasa la autoridad que teníamos en el edificio y de limpiar, el derecho de hacer lo que yo quería limpiar. Y yo dije, yo refreno mi lengua, y esta mujer me trató, hermanos, como ustedes no tienen idea. Pero el siguiente día yo voy, le toco la puerta y le digo, yo le traigo un termo muy bonito, se lo llevé y lleno de café y le di un abrazo. Jamás nunca me había contestado un saludo. Y yo dije, esta mujer yo la voy a abrazar. Y esa es la paga por la mala conciencia que tuve. Que aunque desprecie mi abrazo, yo la voy a abrazar. Y la señora no despreció mi abrazo. Y desde ese día siempre conversó conmigo. Y desde ese día esa mujer cambió, ¿sabe? O sea, una mala acción, porque Dios conoce el interior y Él conoce nuestros pensamientos y nuestras acciones. Dios supo que yo me arrepentí. Y yo dije, ¿cómo pueden pensar que la pastora de ahí le botó el café a la señora intencionalmente? Yo tengo que reponer esto. Y Dios transformó por esa mala acción mía y mi arrepentimiento la actitud de aquella mujer. Y después conversaba, me ofrecía comida, me regalaba cosas. Muchas veces una buena acción de una buena conciencia puede transformar vidas. Usted puede pensar que solamente predicando el evangelio y dando tratados y hablándole, mire, sus acciones cuentan también. La actitud cuenta también. Su obra cuenta, cómo usted obra con los demás. Tampoco puede pensar que dando todo lo que tiene o lo que le piden o lo que necesitan, usted tiene una buena conciencia. Usted puede tapar con obras la mala conciencia y la mala intención que tiene por dentro. Pero la conciencia en lo interior la conoce Dios en nosotros. Y ustedes y yo nos equivocamos cuando pensamos que engañamos a Dios, fingiendo ser buenos, ser rectos, ser santos. Siempre habrá una lucha, hermanos.
siempre habrá una lucha. No hay pastor, no hay predicador, no hay evangelista, no hay cantante, no hay músico, no hay profeta, no hay maestro, no hay nadie. Hasta los niños a veces luchan con una buena y una mala conciencia, con una buena acción y una mala acción, con una buena decisión o una mala decisión. Día con día nosotros venimos luchando con una conciencia que está corrompida desde el nacimiento, desde la creación de Adán y Eva. Se corrompió la conciencia, se cauterizó, como decía Timoteo, que la conciencia por los hechos, por los tiempos, por las dificultades, por las tormentas, por los sucesos, por los procesos, muchas conciencias se cauterizan y terminan diciéndole al pecado que está bien, y terminan diciéndole a la maldad que solamente uno lo hará, una vez lo harás y lo seguirás haciendo una y otra vez, hasta que tu conciencia cauterizada se acostumbre a pecar, se acostumbre a mentir, se acostumbre a hacer cosas malas, a dañar a tu prójimo, a hablar en mal de tu prójimo. Hay gente en este tiempo, hay ministros en este tiempo usando el altar con una mente cauterizada para dañar, para hacer estrago, para atormentar a la vida, que solamente llegan a la iglesia para buscar sanidad, para buscar amor, para buscar consuelo, misericordia, y que le devuelvan bien por bien. El mundo nos paga mal, y qué difícil es cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y nos topamos con gente con una conciencia cauterizada, con una conciencia corrompida. ¿Sabes qué hace esa gente? Ellos están pecando y quieren limpiarse en el otro. Ellos están fallando y quieren que los otros fallen. Hay gente que tiene la conciencia tan mala que empuja a su prójimo a pecar. Yo siento a Dios en esta palabra. Y tiene que ser específico, hermanos, usted, y tiene que tener muy claro algo, que cuando alguien empieza a dañarlo, tiene una mala conciencia, tiene una mala acción, y como lo hace con los demás, aunque a usted le sonría, se lo va a hacer tarde o temprano. Se lo va a hacer tarde o temprano. Nadie puede manejar doble conciencia. Es una lucha interna. Yo quiero dejarlo claro en esta noche. Pero o usted tiene una buena conciencia y hoy se convierte y se arrepiente y entiende que una mala conciencia nos lleva al pecado, a la destrucción, a perder la salvación. No podemos servirle a dos señores. Tenemos que tener una conciencia puesta en Jesús. Y yo quiero llevarte a dos historias rápidamente, de dos hombres que tuvieron una mala conciencia, una mala actitud con Jesús. Usted puede leer en Mateo cuando Judas vende a Jesús por las monedas. Judas desde hace mucho tiempo había perdido la conciencia, porque dice que extraía de lo que le pertenecía a los pobres, de las ofrendas. Él ya robaba. Mire, este hombre se había acostumbrado a robar sin pena alguna. Y era predicador, era discípulo, ponía manos, oraba, recogía ofrendas, se paraba con Jesús. Me imagino que predicaba y daba testimonio. Judas vende a Jesús porque tenía una conciencia sucia, perdida, se había extraviado. Y en el mundo espiritual hablábamos con una hermana: lo pequeño cuenta. Las pequeñeces cuentan. Es por eso que también cuando Dios te levanta en lo pequeño, te lleva a lo grande, también cuenta. Mire, esto es viceversa. En el mundo espiritual lo pequeño cuenta, porque usted empieza con poquito y termina con grande, pecando. Y viceversa dice que en lo poco le somos fiel, en lo mucho Él nos pone. O sea, esos pequeños pensamientos que vienen a tu mente, que tú dices: oh, solo fue un pensamiento, solo es mi conciencia. En lo pequeño vas a terminar pecando y terminamos perdiendo nuestra salvación. Judas
fue uno de ellos. Cuando Judas reacciona y le pone atención a su conciencia, ya era tarde. Él mismo dice que había hecho que fuera un cordero sin pecado alguno, una sangre inocente fuera derramada. Él mismo da la palabra que la sangre de Jesús valía tanto y era inocente. Y cuando él va y tira las monedas, cuando ya su conciencia le pone atención, porque él ya se había cauterizado. Él venía robando desde hace mucho tiempo, con poquito había comenzado y terminó dando la vida del Hijo de Dios por lo mismo, por la ambición al dinero. Mire, de nada le sirvió a Judas porque tira las monedas y ni siquiera las aprovechó. Y así somos nosotros muchas veces. Tenemos tan malas acciones, tenemos una mala conciencia y haces cosas tan malas e indebidas e inaceptables, tanto en lo terrenal, porque una mala conciencia no solamente daña en lo espiritual, no se equivoque. Una mala conciencia también es efectiva acá en la tierra. Y aquí mismo muchas veces pagamos los procesos o los frutos de nuestra mala conciencia. Judas tira las monedas y nadie ni siquiera las agarró, ni siquiera él mismo. Fue y él mismo se quitó la vida. Pero en Lucas podemos ver otra historia de un hombre, de Pedro, que él mismo escribe y dice, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando niega a Jesús, Jesús se lo advierte. Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar, y cuando cante el gallo, me habrás negado. Óigame, a Pedro fue un animal el que le puso Jesús para que le hablara a su conciencia. No lo conozco, 3 veces lo negó. Inmediatamente canta el gallo y Pedro reacciona y se da cuenta que había negado a Jesús como él se lo había dicho. Oiga, el canto del gallo fue la conciencia de Pedro en ese momento. ¿A cuánto les ha cantado el gallo y no le ponen atención? Yo tengo unos gallos que nos cantan todas las mañanas, de mi vecina, no son míos. Un día los vamos a comer, espero, juntas. Pedro tuvo que esperar que el gallo le cantara para que reaccionara. Así hay mucha gente que no reacciona. Su corazón, su mente, su espíritu le dice, no vayas por ahí, no hagas esto, no tomes esto, y lo sigue haciendo. Pedro se arrepiente inmediatamente. Pedro no se turbó, sino que dice que lloró amargamente. Y Pedro se arrepiente y recibe el perdón. Pedro recibe el perdón. Y dice que Pedro fue usado grandemente. Después Pedro fue uno de los que hizo tantos milagros. Es peligroso tener una mente cauterizada. Hoy y siempre ha sido peligroso tener una mente corrompida. Una mente que ha perdido la noción de quién es y para qué fue creado. Adán y Eva sabían que tenían todo en el huerto del Edén. Dios los había puesto para que ellos fueran mayordomo de ese lugar. Ellos le pusieron el nombre a los animales. Ellos sabían cultivar, gobernar en esa tierra. Mas sin embargo, escucharon la voz de Satanás. Escucharon la voz de la serpiente y entonces se cauterizó el corazón de ellos. Estamos en un tiempo donde esta palabra nos debe de recordar, esta palabra nos debe de enseñar, esta palabra nos debe de hacer eco en nuestros corazones. Tenemos que tener una buena conciencia, como dice Pedro. Tenemos que tener una conciencia que sepa amar, que esté en un solo sentir. Oiga, ¿qué es un solo sentir? Que caminemos en lo mismo, que sintamos lo mismo. Oiga, usted que es líder, que está mirándome, usted que es pastor, usted que lidera alguna célula, algún grupo, usted tiene que estar en el sentir, en el mismo sentir de su líder.
y en acuerdo, pero asegúrese que la conciencia sea buena, la suya y del que lo lidera. En 2 de Corintios, verso 1, capítulo 12 dice, y este es el último que quiero compartir con ustedes. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. La conciencia no es humana. Por eso usted a veces va en contra de lo que su carne quiere, de lo que su corazón quiere, de lo que sus ojos miran, de lo que sus oídos oyen, de lo que su boca quiere. Va en contra porque no es humana, dice esta palabra, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nosotros debemos de conducirnos en el mundo con una buena conciencia para los demás y hacia nosotros. Una buena conciencia da paz en el corazón. Una buena conciencia te da paz en tu interior. Es por eso que cuando nosotros tenemos una buena conciencia, tenemos paz por dentro, podemos enfrentar con valentía las dificultades que vienen de afuera. ¿Quiere que se lo repita? Cuando nosotros tenemos paz por dentro, podemos enfrentar toda batalla que venga de afuera. Porque estamos seguros y confiados que vamos a tener la dirección correcta, que vamos a tomar la decisión correcta, que vamos a actuar a tiempo, que Dios irá con nosotros defendiéndonos. Vamos a tener en la conciencia que el Espíritu Santo irá delante de nosotros, diciéndonos, dándonos las coordenadas, llevándonos por el camino correcto. Yo quiero que en esta noche usted se ponga en pie y vamos a hacer una oración rápidamente. La conciencia te puede acusar o defender. En esta noche yo pido del cielo que la conciencia te defienda. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia, la paz nos llena. Nos acostamos en paz y nos levantamos en paz. No hay insomnio, pensamiento, tormento, pasado, remordimiento que venga a tu mente y a tu corazón. Y cuando eso quiera acusarte, cuando la conciencia quiera acusarte, sujétela, repréndela, échela fuera. Dile, yo no tengo una mala conciencia, yo soy renovado, soy hijo de Dios. El pasado quedó atrás, mis acciones quedaron atrás. Yo soy una criatura nueva, yo he sido comprada a precio de sangre. Jesús murió inocentemente. Es verdad que fue entregado por alguien que no tenía una buena conciencia, pero Jesús ahora Él resucitó y por nosotros Él vive, Él vive, Él vive. En esta noche levante sus manos. Diga, la conciencia no es humana. Yo no quiero tener una conciencia carnal. No quiero tener una conciencia que esté atada. En esta noche queremos tener una buena conciencia. Padre, tú has hablado a tu pueblo, Señor. Tú has hablado a tus hijos, mi Dios. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Y que cuando los pensamientos se quieran turbar, Señor, el Espíritu Santo lo alinee. Padre, que el interior siempre se sujete a ti para que lo externo, Señor, pueda obrar bien. Padre, que del interior nuestro, Señor, ahí en lo profundo donde tú me conoces, donde solamente tú entras, donde muchas veces se nos olvida que tú nos estás mirando, me recuerdes que tú me miras. Tú conoces mi respirar, tú conoces mi levantar, tú conoces mi caminar, tú conoces donde yo me dirijo, lo que pienso, lo que digo, porque muchas veces, Señor, no lo hablamos con nuestra boca, pero nuestra conciencia lo está diciendo. Nuestra conciencia lo está divulgando. Nuestra conciencia está actuando. Ahora, Padre, yo te pido que tengamos una buena conciencia, como decía Pedro, Pablo, Tito, Timoteo. Porque la verdad
Es el Espíritu Santo quien nos dirige la buena conciencia. A la verdad, mi Dios, es la conciencia, Señor, que muchas veces nos hace caer. Pero ahora, Señor, sujetamos y que tomemos las mejores decisiones conforme a tu voluntad. Y que caminemos bajo el propósito conforme a tu voluntad. Sabiendo, Señor, que toda conciencia cautiva, cauterizada, corrompida, se vaya de nosotros. Se vaya en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento perturbador se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Queremos buscar la paz y seguir la paz. Queremos vivir en paz y caminar en paz para que nuestros días sean buenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.